Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy vamos a resolver un problema muy interesante de química del libro del Raymond Chang, un libro muy conocido. Y bueno, este problema es el 3.85. Nos dice, el propano es un componente de gas natural y es usado en la cocina y para calefacción doméstica. Balancee la siguiente ecuación que representa la combustión del propano. Como inciso A, como inciso B, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono pueden producirse si se queman 3.65 moles de propano? Asumir que el oxígeno es el agente oxidante, el agente en exceso en esta reacción. Pues bueno, vamos a empezar a resolver este problema. El primero es simplemente balancear la ecuación y el segundo es un problema de estequiometría. Pues bueno, para empezar vamos a ocupar el método de tanteo, un método muy sencillo para balancear este tipo de ecuaciones, este tipo de reacciones que son relativamente sencillas, ya que si requerimos balancear reacciones un poco más complejas, pues le recomendaría utilizar el método algebraico, pero aquí vamos a hacerlo muy fácil. Bueno, en este método lo que tenemos que hacer es poner nuestros elementos que tenemos en la reacción, en este caso tenemos el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Como regla general, siempre eh, se va a balancear por último el oxígeno y como penúltimo el hidrógeno, dependiendo de cuáles son los elementos en la reacción. Sin embargo, esa es como una regla general. Siempre el oxígeno y el hidrógeno van hasta el final. ¿Por qué? Porque si se fijan en las reacciones, generalmente el oxígeno está solo y es más fácil balancear este elemento, ya que podemos poner cualquier coeficiente de este lado sin afectar a otros elementos. Por ejemplo, si nosotros ponemos aquí en el propano un coeficiente, también estamos afectando al hidrógeno. Vamos a contar, aquí tenemos 3 carbonos del lado izquierdo, tenemos 3 carbonos, del lado derecho tenemos solo un carbón, del lado izquierdo tenemos 8 hidrógenos y del lado derecho tenemos 2 hidrógenos, del lado izquierdo tenemos 2 oxígenos y del lado derecho tenemos 3 oxígenos. Bueno, ahora para balancear esta ecuación, pues los números de la izquierda tienen que ser igual a los números de la derecha. Aquí vemos que tenemos un carbón en el lado derecho. Entonces vamos a proceder a agregarle 3 como coeficiente. Y ahora tenemos 3. Sin embargo, esto ya nos afectó al oxígeno. Y ahora tenemos 7 oxígenos. Ahora ya desbalanceamos esto. Vamos a balancear el hidrógeno, que el hidrógeno en el lado izquierdo tenemos 8 y en el lado derecho tenemos 2. Entonces simplemente agregamos un 4, ya que 4 por 2 son 8 y esto nos daría 8 hidrógeno del lado derecho. Muy bien, ahora ya nos afectó esto también al oxígeno. Ahora tenemos 3 por 2 de este lado, 3 por 2 son 6, más 4 oxígenos de este lado serían 10. Ahora tenemos 10. Y ahora sí, finalmente balanceamos el oxígeno del lado izquierdo. Aquí tenemos 2, pero si le ponemos un 5, pues ya vamos a tener 10. Muy bien, pues entonces ya quedó nuestra ecuación balanceada. ¿Y qué nos dice esta ecuación? Esta reacción. Esta reacción nos dice que un mol de propano reacciona con 5 moles de oxígeno para producir 3 moles de dióxido de carbono. Y bueno, ahora vamos a pasar al inciso B. El inciso B
nos dice que cuántos gramos de dióxido de carbono puede producirse si se queman 3.65 moles de propano. Asumir que el oxígeno es el agente en exceso en esta reacción. Pues bueno, el agente en exceso, en este caso es el oxígeno, es decir, es el elemento que está presente en mayor cantidad. Y para las reacciones en combustión, el oxígeno siempre es el agente en exceso. Aquí, como les mencioné, un mol nos produce 3 moles, bueno, un mol de propano nos produce 3 moles de CO2. Vamos a poner en esta fila, vamos a poner aquí los moles. Y bueno, pero nosotros no tenemos un mol, tenemos 3.65 moles de C3. Entonces simplemente aplicamos una regla de 3. ¿Cuánto va a valer esto? La regla de 3 nos dice que multipliquemos estos dos y lo dividamos entre esto. Entonces sería 3 moles de monóxido, de dióxido de carbono, perdón, por 3.65 moles de propano entre un mol de propano. Entonces, aquí se unifican estos moles y esto nos da igual a 10.95 moles de dióxido de carbono. Esto se puede ver muy fácil, ya que si un mol nos da 3 moles, 2 moles de combustible nos produciera 6 moles de este lado. Entonces 3 moles nos producieran 9 moles. 4, 12 y así sucesivamente. Entonces entre el 3 y el 4 debe estar nuestro número que estamos buscando, ya que nosotros tenemos 3.65. Es una forma muy rápida de ver la regla de 3. A nosotros no nos piden los moles, lo que nos piden son los gramos. Entonces tenemos que encontrar alguna relación que nos relacione los moles y la masa. Y esa relación es la relación del peso molecular. Acordamos que el peso molecular nos relaciona los gramos, es decir, la masa, sobre el número de moles. N. Entonces, para calcular la masa, simplemente despejamos y decimos que la masa va a ser igual al número de moles por el peso molecular. En este caso, nosotros tenemos 10.95 moles de CO2. Y lo vamos a multiplicar por el peso molecular. El peso molecular del dióxido de carbono es de aproximadamente 44.01 gramos sobre mol. Por supuesto, estos son gramos de CO2 y estos son gramos igualmente de dióxido de carbono. Entonces, este resultado nos da 481.91 gramos de CO2. Observemos que aquí este se unifica con este y esta sería nuestra respuesta. 481 gramos de dióxido de carbono. Entonces decimos que 3.65 moles de C3H8 nos produce, vamos a quitar este igual,
nos produce 481,91 gramos de dióxido de carbono, que es el equivalente a 10,95 moles de este mismo elemento. Pues bueno, eso sería todo, espero que les haya ayudado y nos vemos en la próxima.